capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, le dijeron: ¿qué es esto que come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y sus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso puede los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira el viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Pueden tomar así. Buenos días. Con todos que se les diga. Continuando en el estudio secuencial del Evangelio de Marco, vemos aquí una porción de la Escritura donde Dios, en la persona de Jesucristo, se manifiesta de diferentes maneras. En primer lugar, la Biblia dice en el versículo 13: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Nosotros vemos el principio básico del ministerio de Cristo. Lógicamente nosotros sabemos el principio esencial. Una cosa es basicidad y otra cosa es esencialidad. La basicidad se refiere con el fundamento diario de nuestra vida, pero la especificidad tiene que ver con lo que hagamos con nuestra vida. En el caso de los hijos de Dios, nosotros cada día tenemos diferentes actividades, ¿cierto? Nuestros trabajos, nuestros negocios, las tareas en el hogar, la crianza de los hijos, ¿no es cierto? Es algo básico, es algo que una madre va a hacer, un padre va a hacer, una persona va a hacer. Pero con respecto a la especificidad, cada uno de nosotros fuimos, de acuerdo a la palabra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y la principal buena obra que Dios instituyó en nuestras vidas al hacernos nuevas criaturas en Cristo es que cada cosa que hagamos, sea de pensamiento, de palabra o de obra, sea para la gloria de Dios. Eso se llama especificidad. La vida del cristiano debe ser específica en eso. O sea, no hay sine qua non, no hay chance a que, no, si yo quiero hago esto, no. Porque el relatar la vida del creyente en una palabra sería, es ser como Cristo. Ser como Él. Entonces nosotros vemos aquí la basicidad en el ministerio del Señor Jesucristo, era enseñar la palabra. Eso era lo básico para Él. Pero lo específico era morir en la cruz, dar su vida en la cruz por los pecadores. Es decir, la vida de Cristo muestra una vida testimonial de una vida perfecta, pura, santa, sin mancha, a pesar de haber estado en un cuerpo humano como usted y como yo. Pero la especificidad era que todo eso era para cumplir un propósito, y era morir en la cruz, cumpliendo el mandamiento de su Padre y dar su vida por los pecadores. ¿Sí? Nuestra vida diaria tiene que manifestarse en esas dos áreas. La basicidad de nuestras vidas, que es lo que tenemos que hacer realmente. Eso no podemos dejar de hacer, ¿verdad? Usted no puede quedarse en la casa todo el día orando si sabe que tiene que trabajar, ¿verdad? Hay un tiempo específico para orar y hay un tiempo específico para trabajar. Pero en la especificidad de su vida y en la mía debe ser que en cada una de las cosas que hagamos debemos mostrar a Cristo Jesús. Si no podemos separar lo uno del otro, lo básico de lo específico. Jesús hacía lo básico, predicar la palabra, sin olvidar lo específico. Él sabía que iba camino a la cruz. Él sabía que su vida debía ser
diariamente para la gloria de Dios. Que todo lo que haga, él debía glorificar a su Padre. Porque él dijo, yo no he venido a buscar mi propia gloria. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre y por lo tanto a glorificar a mi Padre. Por eso en la oración en Getsemaní él dijo, Padre, yo siempre te he glorificado. Siempre. Ahora es necesario que vaya de ti para nuevamente recibir la gloria que me pertenece. Entonces salía al mar y toda la gente venía y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aquí vemos un llamamiento específico. Un llamamiento específico a un hombre que estaba haciendo algo que aparentemente era bueno, un trabajo. Trabajar. Leví, hijo de Alfeo, este era un hombre que había sido denominado por el Imperio Romano a través de la persona que gobernaba la provincia de Judea, ¿sí? Que estaba en toda la región de Galilea, para hacer el cobro de los impuestos a los israelitas. Por eso los cobradores de impuestos eran tan odiados. ¿Por qué? Porque el trato era este. Bueno, yo te nombro a ti tributador, ¿sí? Cobrador de impuestos, ¿sí? Tú vas a cobrar a cada persona X y el excedente va a ser tuyo, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema? En que ellos cobraban lo que tenían que cobrar, pero ellos, por llegar a tener bastante dinero, ¿qué hacían? Les ponían cargas pesadas a los de su propio pueblo, y al cobrar impuestos altos ellos se enriquecían de manera ilícita. Por eso uno de ellos, que se llamaba que era pequeñito, ¿se acuerdan del nombre? Zaqueo. Él era cobrador de impuestos. Por eso él, como señal de arrepentimiento, cuando el Señor Jesús lo llamó, ¿qué hizo él? Él sabía que había robado. Él que dijo, si a alguien de aquí yo le he perjudicado, díganme, ¿yo le voy a devolver? ¿Por qué le iba a devolver 4? Porque él había cobrado 4 veces de más los impuestos. El arrepentimiento genuino genera cambio de vida. Genera un cambio de vida en el creyente. Es decir, el creyente dice, yo hice esto mal y tengo que cambiar. No genera una especie de síntoma de tranquilidad en el sentido de decir, bueno, yo ya sé que he sido perdonado, ya le pido perdón a Dios, pero no devuelvo lo que robé. Pero no reintegro el honor a quien le hable mal de él. No. El arrepentimiento siempre lleva a lo que el cristiano debe hacer, y se llama retribución. Retribuir. Si con mi boca yo ofendí a alguien, debo retribuir. Tengo que hablar y pedirle perdón y decirle, mira, te ofendí en esto. Si yo le perjudiqué a alguien, ¿qué tengo que hacer? Retribuir, ir y devolver lo que tomé. Y eso es fruto de un arrepentimiento genuino. Aquí este hombre era cobrador de impuestos. Y Jesucristo le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Ahí vemos 2 cosas muy importantes. Segundo, el llamamiento de Cristo con poder, y segundo, la obediencia de este hombre. Un llamamiento de Dios a la salvación es algo que ningún ser humano puede resistir. Por eso en teología se conoce con el nombre de llamamiento irresistible o eficaz. Nadie que llame a Dios a salvación puede resistirse, no tiene poder. Pues si usted y yo hemos caído en manos del buen Señor, del Señor Jesucristo, es simplemente porque Él decidió un día salvarnos. Él decidió salvarnos, y como tiene el poder para hacerlo, no pudimos resistirnos a ese llamamiento, simplemente lo aceptamos. Y lo siguió. Vemos obediencia, llamamiento versus obediencia. ¿Qué es más importante, el llamamiento o la obediencia? La obediencia o el llamamiento. Ambos van de la mano. Es imposible que un llamamiento sea eficaz si no existe una obediencia eficaz. Es imposible. Y es imposible que exista una obediencia eficaz si no existe un llamamiento eficaz. Es decir, el cristiano responde al poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en el llamamiento, y la respuesta de la persona, en este caso de Leví, que luego iba a ser llamado Mateo, simplemente respondió a ese llamamiento divino, ese llamamiento de gracia. Él le dijo, deja de hacer lo que estás haciendo y sígueme. Él era ladrón. Leví era ladrón. Y él tal vez no se ha dado cuenta que era ladrón.
Y es la situación del hombre que todavía no conoce a Dios, que cree que no es pecador. La gente se va al infierno no porque es pecador, porque usted y yo todavía somos pecadores. La gente se va al infierno porque piensa que es bueno y que no merece ganar. Aquel que en su propia justicia se declara justo, terminará engordando el lago de fuego. Pero aquel que sabe que es pecador, se humilla ante Dios, reconociendo su pecado, y le pide perdón, ese será perdonado y será aceptado en el reino de Dios. Aquí vemos un pecador llamado, vemos un Salvador con poder para llamar, y él, levantándose, le siguió. No lo pensó dos veces. Versículo 15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Esto muestra que Levi se dio cuenta de dos cosas: la condición espiritual en la que estaba, pero también la condición espiritual de sus amigos, porque ahí estaban gente de la misma condición de él. Dice la Biblia: hay muchos publicanos y pecadores. Levi se da cuenta de una verdad. Dice: yo estoy perdido, soy un pecador. El primer paso para la salvación después del nuevo nacimiento es reconocer que estamos en problemas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados que son pobres en espíritu, aquellos que declaran la bancarrota espiritual delante de Dios. Aquellos que se dan cuenta de la pobre y miserable condición en la que están. Este hombre se dio cuenta de esa condición miserable en la que estaba. Tenía dinero, claro, pero ese dinero había sido fruto ¿de qué? De negocios ilícitos, de abusar de la gente, de abusar de su propio pueblo. Y este hombre se da cuenta de esa condición terrible en la que está y arma un banquete en su casa. No invita ni a sacerdotes, ni a levitas, no invita a fariseos que se creían justos en su propia opinión, sino invita a otros que están en la misma condición que ellos. Terrible. Y como siempre, los fariseos que le acusaban a Jesús de estar entre prostitutas y publicanos salieron nuevamente a la palestra. Mateo hace un banquete en su casa. Muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Gloria a Dios. Versículo 16: entran a la palestra los acusadores que, tomándose el puesto de Satanás, siempre lo habían hecho. Y claro, siempre le acusaron a Cristo, pero nunca le acusaron por justicia. Siempre le acusaron de manera injusta. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Es lo típico. ¿Por qué todavía vas a la iglesia? Si tú haces esto, aquello, pensando que aquí nos reunimos gente que ya no falla. Alguien le dijo a Spurgeon: yo no voy a la iglesia porque hay mucho hipócrita. Spurgeon le dijo: ven, todavía hay espacio para más. Ellos, en vez de regocijarse que mucha gente seguía a aquel que podía verdaderamente perdonarlos, como en su corazón no había ni el amor ni la gracia de Dios, solo tenían un solo camino: juzgar a Cristo y juzgar a los que le siguen. Bueno, la iglesia genuina de Cristo nunca va a ser un plato agradable para el mundo.
Jesús dijo claramente, y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo, sufrirá persecución. Propóngase usted, hermano, vivir una vida en piedad y santidad y verá que sus amigos le van a dejar. Así de simple. Propóngase vivir una vida que agrade a Dios. Deje a un lado la mentira, el engaño y la hipocresía. Siga la santidad, viva una vida correcta delante de Dios. No haga lo que el mundo hace y verá. Su familia y sus amigos fácilmente le van a criticar y le van a empezar a decir cosas que posiblemente a sus amigos no hagan. Pero siga haciendo lo mismo que el mundo hace, no se preocupe, lo confundirán con el mundo. Los cristianos fuimos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. No fuimos llamados a confundirnos con las tinieblas. Los cristianos fuimos llamados a ser diferentes, a tener actitudes diferentes. No habla de una vida de perfección, pero sí habla de una vida de integridad, que no es lo mismo. Perfecto solo Dios, en esencia, en moralidad y en comportamiento, solo Dios. Perfectos en la promesa que un día estaremos sentados en lugares celestiales con Cristo y jamás le fallaremos, sí. Amén, gloria a Dios por eso los creímos. Un día seremos como Jesús. Un día seremos como Él. Un día nunca más pecaremos, sí, gloria a Dios. La Biblia lo dice así. Pero íntegros debemos mantenernos. Y la integridad tiene que ver con la capacidad que tiene el cristiano de reconocer tres cosas, aún sus limitaciones, y pelear con ellas día a día. Saber que Cristo Jesús está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Y tercero, que el camino no es fácil. Para Leví fue fácil dejar la cobranza de impuestos. No fue fácil. Si alguien a mí me dice que para Leví fue fácil, yo le puedo decir, no debe haber sido fácil. Él dejó a un lado la comodidad de estar sentado, sacando el dinero a sus coterráneos de una manera injusta y viviendo de manera injusta lo que no merecía vivir. Porque una cosa es llegar a tener trabajando honradamente, que Dios les bendiga. Pero otra cosa es tener dinero como él tenía. Eso no es del agrado de Dios. Y para él no fue fácil un día decidir, lo voy a seguir sabiendo que seguir a Cristo va a costar, porque toca renunciar a un montón de cosas. Toca dejar un montón de cosas que a Dios no le agradan, negocios que a Dios no le agradan, manera de hacer negocios como a Dios no le agrada, obtener dinero de manera que a Dios no le agrada. Hay que dejar eso. Y Mateo tiene que hacer eso. No era fácil. Segundo, en su casa me imagino que las fiestas que lo organizaron eran llenas de cosas que a Dios no le agradaban. Y la comida que iba a organizar para Jesús iba a cambiar totalmente la perspectiva de lo que sus propios amigos tenían. ¿Sabe por qué fueron los otros cobradores de impuestos donde Leví? Porque seguro comían bien y bebían bien. Pero ahí algo fue diferente en esa reunión a las otras que Leví tenía. Y era que en las anteriores ocasiones, en la casa de Leví, había Leví, otros pecadores y el pecado en medio de ellos. La diferencia en esta reunión es que estaba el Salvador y Señor. Estaba ahí Cristo. Y como estaba ahí el Señor Jesucristo, las cosas eran diferentes. Y en otras ocasiones Leví hizo reuniones. ¿Quién le criticó? Nadie. Pero en esta ocasión estaba Leví y le criticaban tanto a Leví como a Cristo porque allí había algo diferente. Ahí había llegado la salvación. Como en esa ocasión le dijo a Zaqueo, es necesario hoy que pose en tu casa, porque hoy ha venido sobre ti la salvación. Hermano, es imposible que Dios tome una vida y no la transforme.
Si esa vida que dice que ha llegado a Jesús no ha sido transformada, no ha llegado a Jesús. No ha llegado a Jesús. Posiblemente llegó una religión, pero no llegó a Cristo. Porque Cristo, cuando toma una vida, no solo la salva, sino la transforma, la cambia. Versículo 7, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermano, nadie que se considere justo en su propia justicia y que piense que merece el cielo por sus actos, va a salvarse. Nadie. Solamente se salvan los que declaran que en su vida hay pobreza espiritual. Porque esos son los enfermos que van a ser sanados. Porque ellos es el reino de los cielos. Era necesario que Cristo llegue a la vida de Levi. No solamente Cristo llega a la vida de Levi, sino que Cristo cambia el nombre de Levi. Y no le llama más Levi, sino le llama Mateo. Y Mateo llegó a ser, en la gracia de Dios, uno de los agiógrafos santos del Señor, de los escritores santos de Dios. El escritor del Evangelio, Mateo. Y este hombre desde ahí caminó con Cristo súper pegadito. Hermano, tres cosas que podemos aprender de esta porción de la Escritura. Jesús le importa la basicidad de nuestra vida, pero también la especificidad de nuestro llamamiento. La basicidad. A Jesús le importa que usted desempeñe sus funciones como esposo, como esposa, como madre, como hijo, como trabajador. ¿Sí? Dios no le va a llamar y le va a decir: deja de trabajar. Sígueme, renuncia a tu trabajo, no cumplas tus obligaciones como esposo, como esposa. No. Esos llamamientos Cristo no hace. Nunca llama a un hombre para que sea pastor y abandone su hogar. Porque Él instituyó el hogar. Y Él es, terrenalmente, es la institución más preciada de Dios. Es decir, no es la iglesia, es que la iglesia no es terrenal. La iglesia es celestial. La iglesia seguirá siendo iglesia en el cielo. La diferencia del matrimonio, la diferencia del hogar. Ya no pasa la eternidad ni el matrimonio ni el hogar. Pero en cambio a nivel celestial es la iglesia. Pues, ¿qué quiere el Señor de los esposos, de las esposas, de los creyentes en general? Que la basicidad a las que Dios les ha llamado lo cumpla bien. Por eso dice a los esposos, dice que los esposos proveen primero ¿para quién? Para los suyos. Si el creyente no provee para los suyos y primero provee para otros, es como un impío, es como alguien que no ha conocido a Dios. El creyente primero, para el creyente está su esposa y sus hijos. ¿Sí? Esa es la Biblia. Primerito. Entonces la basicidad del llamamiento mío, suyo, de todos los cristianos es cumplir nuestras obligaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en la basicidad va paralelo la especificidad. Lo especial es que cada día usted y yo seamos como Cristo y glorifiquemos el buen nombre de nuestro Salvador. Si ambas cosas caminan paralelas, en todas y cada una de las cosas que usted y yo hagamos, mostraremos a Cristo Jesús haciendo esas cosas. Ese es el primer punto. Segundo punto, un pecador llamado a salvación. Y este pecador aceptando esa salvación. Y producto de esa salvación, Mateo o Levi cambia de actitud. Su vida cambia. Renuncia a la impiedad, sigue a la justicia. Renunció a la impiedad al cobrar impuestos,
como lo hacía, y siguió la justicia en Cristo. La verdadera salvación genera cambio de conducta. ¿No es cierto? La Biblia nos muestra eso. Tercer punto, la crítica destructiva. ¿Claro? Crítica de hombres que no habían nacido de nuevo, que no conocían a Cristo, que en vez de alegrarse y bienaventurarse por la salvación de estos pecadores, reniegan. Típico de los fariseos, capítulo 9 del Evangelio de Juan, cuando es sanado un ciego. En vez de glorificar a Dios porque este ciego, que era ciego, pedidor de caridad, que nunca había visto, empezó a ver y empezó a glorificar a Dios, le empiezan a preguntar cosas tontas. Típico del fariseísmo. Y Cristo dando una gran verdad. Solamente aquel que se declara enfermo puede ser sanado. Solo aquel que se declara en bancarrota puede ser lleno de la gracia abundante de Cristo Jesús. Solamente aquel que se siente miserable delante de un Dios santo puede ser perdonado, lavado por la preciosa sangre de Cristo. Ahí llegaron los discípulos de Juan y los de los fariseos que ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan? Vean, siempre esas conversaciones en tercera persona son aburridas, le voy a decir, cuando no queremos decir las cosas de frente. Hermana, andan diciendo que usted es así. Mentira, no es que andan diciendo, yo pienso eso. ¿Por qué no dijeron nosotros ayunamos? Porque llegaron ellos. Pero ellos dijeron, bien, porque y los discípulos de Juan el Bautista, y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Cuáles eran los que preguntan? Ellos, pues. Ellos habían sido frontales. ¿Sabe? En la vida puede ser que a veces la gente frontal nos moleste, ¿sí o no? Pero es la que más debemos valorar. La gente que tiene la valentía de decir las cosas frente. Ahora, claro, que debemos aprender a modular la forma como decimos, a tener compasión, misericordia, gracia, y eso sería la mezcla perfecta, ¿no es cierto? La sinceridad con la gracia de Dios. Espectacular, Jesús era así. O sea, no es malo ser frontales, para que tenga gracia. Dice Proverbios, y el Señor Jesús también dijo, que vuestras palabras sean sazonadas con sal, con gracia. Bien, la llamada de atención a nuestros hijos puede tener dos efectos, uno de aceptación y otro de rechazo. Y a veces no depende de la justicia de nuestras palabras, sino de la manera como decimos. ¿Cuántas veces hemos llamado la atención de manera justa? Es decir, con justicia, teníamos razón, pero de manera injusta, con palabras groseras, con palabras soeces, con palabras agresivas. La Biblia dice que nosotros como cristianos ya no deberíamos actuar así. ¿Cuántas veces hemos dañado una conversación con los hijos, o con la esposa o con el esposo, por el tono de la voz? Es que yo soy así, no voy a cambiar. No, hermano, Dios cambia todo. ¿Cómo puede decir usted que no puede cambiar? Le está diciendo que Dios no es todopoderoso. Le está diciendo que Dios no puede cambiar. Hermano, si Dios abrió el mar, si Dios hizo que caiga maná del cielo, lo más grande, Dios envió a su Hijo y murió en la cruz por nuestros pecados, ¿cómo me puede decir a mí, decirle a la palabra de Dios y decirse a usted mismo mintiéndose que Dios no le puede cambiar? La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Cristianos mal hablados, eso no es así, eso no existe. Cristianos que insultan a la derecha y a la diestra con ¿ustedes saben esas palabras horribles? Hermano, esos cristianos son cristianos. Jesús dice claramente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que aquella que sea para la mutua
edificación. Entonces, si de pronto todavía tenemos ese tipo de palabras en nuestra boca, arrepintámonos de corazón y cambiemos. No digamos, es que yo soy así, no va a cambiar. Entonces, si usted dice que es así, no va a cambiar, significa que usted no es hijo de Dios. Y debe arrepentirse y reconocer que solo en Cristo hay salvación. Porque si usted está diciendo, yo soy así y no voy a cambiar, está diciendo que no es hijo de Dios. Porque la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice que si soy hijo de Dios, debo ser transformado día a día por su gloria, por su poder. Eso me dice la Biblia. Me muestra vidas como la de Pablo, la de Pedro, la de Esteban, que eran pecadores y fueron transformados. La vida de Levi, que era pecador y fue transformado por el poder de Dios. Y el Dios de ellos es el mismo Dios de ahora.